Academia Cristo. El camino a Emaús. Lección 2. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad. La película nos muestra lo que pasó en la tarde del primer domingo de la Pascua. Dos amigos de Jesús estaban preocupados por lo que había pasado en los últimos días. Su querido amigo, Jesús, había sido burlado, golpeado y matado en una cruz. Mientras caminaban de una ciudad llamada Jerusalén a otra llamada Emaús, ellos conversaban entre sí. Estaban confundidos y muy preocupados porque ellos creían que Jesús llegaría a ser un gran líder. Pero ahora ellos pensaban que él estaba muerto. Entonces, un extraño se les unió. Sorprendentemente, el extraño era Jesús mismo, pero los dos amigos no lo reconocieron. Mientras ellos caminaban juntos, los dos amigos hablaron con el extraño. Ellos le dijeron lo que les preocupaba, y de manera amorosa y amigable, Jesús les ayudó a aprender sobre los planes de Dios para perdonar y salvar a los pecadores. En esta lección, usted aprenderá cómo Jesús cumplió perfectamente lo que los escritores del Antiguo Testamento predijeron sobre la venida del Mesías. Usted aprenderá que dado que Dios inspiró a los escritores de la Biblia, esta es la palabra de Dios. Nosotros podemos confiar en que la Biblia no tiene errores y dice la verdad. En la película, los amigos le dicen al extraño que otros les habían dicho que la tumba de Jesús estaba vacía. Esto no tenía sentido para ellos. El extraño explicó que la muerte y la resurrección del Mesías habían sido predichas desde hace miles de años. Jesús, ¿han ido ustedes a su tumba? No. ¿Por qué? Hoy por la mañana algunos amigos nuestros fueron a la tumba de Jesús. Es extraño. Ellos dijeron que estaba vacía. Eso realmente no tiene sentido. Nada de eso tiene ningún sentido. Simplemente no entendemos qué está pasando. ¿Cómo es que no entienden? ¿No saben que todos estos sucesos fueron predichos por los profetas una y otra vez desde los escritos de Moisés? La muerte de Jesús, el viernes. ¿No está eso en los escritos antiguos desde hace más de 1000 años? Sí. La Biblia es la palabra de Dios y es verdad. En la película el extraño dice a sus amigos: sus pecados merecen castigo, y el Mesías toma este castigo por ustedes, como si él hubiera cometido el pecado, de manera que ustedes pueden escapar el castigo del cual son culpables. Esto es exactamente lo que la palabra de Dios explicó 700 años antes por medio del profeta Isaías. Lea Isaías, el capítulo 53, los versículos 4 a 11. Y sin embargo, Él estaba cargado con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado. Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados, lo sepultaron con gente perversa, aunque nunca cometió ningún crimen ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Isaías estaba hablando sobre la venida del Mesías en estas hermosas palabras. Las predicciones que hizo Isaías fueron cumplidas perfectamente en Jesús. En los versículos 4 y 5, el Mesías esperado es aquel que sufriría por nosotros. Jesús es aquel Mesías. Él es el que sufrió por nosotros. El versículo 5 nos dice que Él sería herido.
Jesús fue herido cuando Él fue clavado a la cruz. En el versículo 7, Isaías escribió que el Mesías no abriría su boca, es decir, que Él no se quejaría. Jesús nunca se quejó cuando lo clavaron en la cruz el Viernes Santo. En el versículo 8, Isaías explicó que al Mesías lo arrancaron de esta tierra. Esto quiere decir que Él moriría. Jesús murió en la cruz. En el versículo 9, se nos dice que el Mesías sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Esto es exactamente lo que le pasó a Jesús. Véalo en Mateo, el capítulo 27, versículos 57 a 60. En los versículos 10 y 11, Isaías explica que el Mesías tendrá larga vida. Tendrá larga vida aún después de morir. Y dice, después de tanta aflicción, verá la luz. Después de sufrir y morir, Jesús resucitó al tercer día y vive eternamente. Sin duda, Jesús es el Mesías esperado del cual Isaías escribió 700 años antes de que Jesús aún naciera. Lea 2 de Pedro, el capítulo 1, versículos 20 y 21. Pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que puede interpretarse según el personal parecer de nadie, porque los profetas nunca hablaron por su propia voluntad. Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo. Pedro escribió palabras asombrosas. Él explicó cómo los profetas podían hacer predicciones tan exactas, que Dios ayudó a los profetas a escribir lo que ellos escribieron. Las profecías en la Biblia provienen del mismo Dios, por eso son tan exactas. Lea 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. San Pablo escribió 2 cartas a su joven compañero Timoteo, dándole todo tipo de instrucciones, entre estas, lo que debía enseñar a otros. En este versículo, Pablo enseñó a Timoteo que toda escritura está inspirada por Dios. La Biblia enseña que Dios inspiró a los escritores de la Biblia, es decir, que ellos escribieron lo que Dios quiso que ellos escribieran. Lea 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Por esto damos siempre gracias a Dios, porque cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron realmente como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Pablo escribió esta carta a los cristianos en la ciudad de Tesalónica. Él les dijo que agradeció a Dios por la forma en que ellos recibieron sus enseñanzas. Luego añadió un punto muy importante. Él declaró que la Biblia no solo son palabras humanas, sino que es palabra de Dios. Cuando las personas leen la Biblia, Dios obra en sus corazones. La Biblia tiene el poder. Jesús mismo nos dijo que la Escritura es siempre cierta. Vea Juan capítulo 10 versículos 35 y Juan capítulo 17 versículo 17. Si la Biblia fuera solo en las enseñanzas de seres humanos pecaminosos, esta contendría muchísimos errores. Nosotros tendríamos dificultad para saber cuáles partes de la Biblia son ciertas y cuáles partes contienen errores. Jesús mismo nos dijo que la Biblia nunca se equivoca, es decir, que siempre dice la verdad. A menos que usted piense que Jesús estaba mintiendo, usted puede creer y estar seguro que la Biblia es la palabra de Dios. Para estudio adicional, lea otras profecías asombrosas que fueron cumplidas por Jesús. Salmo 22, Isaías capítulo 7, versículo 14, Miqueas capítulo 5, versículo 2. Lea lo que la Biblia dice acerca de no añadir ni quitar de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4.